Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os propongo que realicemos unas aplicaciones en forma de gallina para personalizar los paños de la cocina. También podéis utilizar esta misma técnica y estos mismos dibujos para hacer, por ejemplo, un delantal. Vais a tener disponibles tres modelos de gallina diferente. El primero sería este, luego tenemos este otro modelo y también esta otra gallina. Vais a ver que es un trabajo muy sencillo y que en una tarde lo podemos tener hecho. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a utilizar los siguientes materiales. En primer lugar, una selección de telas que, como veis, son en tonos rojos en esta ocasión, con las que voy a hacer las distintas gallinas. También tengo, para facilitar el trabajo de las aplicaciones, una fliselina de aplicación a doble cara. Esta es de la marca Heat & Bond y, como veis, se trata de un papel que por un lado es brillante porque lleva una capita de pegamento y lo que nos permite es trabajar de una manera muy cómoda cuando queremos realizar aplicaciones. También tengo una entretela, en esta ocasión de algodón fina, termoadhesiva por uno de sus lados, que la voy a utilizar cuando emplee esta tela en tono blanco para que así no se transparenten las telas que puedan ir por debajo. Y por último, lo que tengo son unos paños de cocina que ya los he comprado hechos, donde voy a realizar las aplicaciones. También las podéis hacer, por ejemplo, en un delantal. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Lo primero que tenéis que hacer es descargaros de manera gratuita los moldes que vamos a utilizar. En esta ocasión os voy a dejar el molde de una gallina que está mirando de frente, una gallina que mira para un lado y la otra que mira para el lado contrario. Y también os voy a dejar estos pequeños detalles, unos pollitos, unas flores y unas calabazas que podemos combinar con las gallinas. Por ejemplo, podemos poner esta gallina y una calabaza a cada lado. Como veis, están dibujadas en espejo. Tenéis las dos opciones para luego poderla colocar como os apetezca. Yo también os recomendaría que imprimierais los moldes en papel vegetal, que como veis es un papel muy fino que permite ver el dibujo por ambos lados. Este papel lo vamos a utilizar para ayudarnos a colocar las piezas sobre el paño de cocina, pero también nos va a servir a la hora de calcar las distintas piezas en la entretela de aplicación. La entretela de aplicación tiene un efecto espejo, es decir, cuando yo calco las piezas con la gallina de esta manera, cuando las voy a pegar, la gallina va a quedar justo de la manera contraria. Entonces, este papel nos va a facilitar mucho el trabajo y el decidir hacia dónde queremos que mire la gallina en su caso. Comenzamos calcando todas las piezas que componen una de las gallinas a la fliselina de aplicación. En este caso yo quiero que la gallina, una vez terminada, mire hacia la izquierda, entonces tengo que calcar las piezas con la gallina mirando hacia la derecha. Y aquí tenemos que tomar las siguientes precauciones. Tenemos que calcar teniendo en cuenta el orden en el que vamos a pegar las distintas piezas. Entonces, por ejemplo, este ala tenemos que calcar un poquito más, porque el ala va a ir debajo del cuerpo de la gallina. En el caso del cuerpo, tengo que por aquí hacer una pieza un poquito mayor, porque luego esta parte de la cabeza va a ir superpuesta. Con las patitas nos va a suceder lo mismo, tenemos que calcar un poquito más en la entretela. Y por último, en la cresta también nos sucede lo mismo. Y ahora ya tomamos la entretela y por el lado que es de papel vamos a ir calcando todas las piezas. Es importante que las calquemos con algún marcador, y en este caso lo estoy haciendo con un lapicero, pero lo importante es que no se vaya con el calor, porque luego vamos a pegarlo con la plancha a las distintas telas que vamos a emplear. Voy a calcar todas las piezas y continuamos. Cuando tengáis ya todas las piezas recortadas, lo que vamos a ir haciendo es tomar los retalitos de tela e ir pegando cada una en la tela que le corresponde. Como veis, no hace falta que ahora lo tengamos perfectamente cortado. Colocamos la pieza de la fliselina por el revés, damos calor, son solo unos segundos y ya tendríamos la pieza pegada. Ahora lo que haríamos es cortar, en esta ocasión ya sí, justo por el borde que hemos dibujado antes.
Así nos quedan todas las piezas una vez que las hemos recortado. Ahora lo que vamos a hacer es pegarlas sobre el paño de cocina. Lo que hacemos es tomar el dibujo que lo tenemos en el papel vegetal y lo vamos a situar sobre la tela centrándolo en la posición que nos interese. Yo en este caso lo he centrado con respecto al ancho del paño de cocina. Y entonces ahora vamos a empezar a colocar las piezas. Voy a empezar por las patitas de la gallina. Lo que hacemos es, con la ayuda de un alfiler, rasgamos el papel y lo retiramos. Entonces ya tenemos la pieza lista para colocarla en su sitio. Para ayudarme y no desplazar el papel, lo que hago es, con la ayuda de una pinza, la meto por debajo hasta que está en su sitio. Cuando la tengo en su sitio, con mucho cuidado retiro el papel, lo estoy sujetando con la mano izquierda para que no se desplace, damos un poquito de calor y pegamos la pieza. Y ahora vamos a colocar la siguiente, que sería la otra patita, que ya también la tengo preparada. Levantamos de nuevo el papel y damos calor. A continuación vamos a colocar este ala y la cresta de la gallina. Y hacemos lo mismo, he retirado ya el papel, levantamos un poquito el papel vegetal y la vamos a colocar en su sitio. Cuando tengamos el ala en su sitio, aplicamos calor. Vamos a colocar la cresta del mismo modo. Ya tengo la cresta en su sitio, de nuevo retiramos un poquito el papel y damos calor. A continuación vamos a colocar el cuerpo de la gallina, que es la pieza más grande y que va a tapar parte de este ala y de las patitas. Ya tengo la pieza en su sitio, voy a retirar ahora completamente el papel porque ya tengo muchas piezas puestas y luego tengo buena referencia para volver a colocar el molde en su sitio. Aplicamos calor y nos vamos ya con las piezas finales, que serían la parte de la cabeza de la gallina, y luego vamos a colocar este ala, el piquito y esta pieza roja que también lleva en la carita. Y ahora ya con todas las piezas pegadas, yo me voy a ir a la máquina para dar una costura de festón todo alrededor de las piezas. Cuando demos esta costura nos vamos a fijar en el orden en el que las hemos pegado. Por ejemplo, este ala vamos a dar festón justo por aquí, y en esta zona el festón será el de la parte más grande del cuerpo de la gallina. Y por ejemplo aquí en la cabeza, aquí daremos una costura de festón y luego toda esta parte de la cabeza irá con la misma costura. Vamos a la máquina. Mira, ya he terminado de hacer todas las costuras de festón alrededor de todas las piezas y ahora lo que voy a hacer es dibujar los ojos. De momento los voy a dibujar con un rotulador que luego puedo borrar por si no me gusta la posición o el gesto que le queda a la gallinita cuando los he dibujado. Y luego, una vez que los tenga ya a mi gusto, voy a tomar un rotulador permanente, en este caso es un Pigma Micron, y pasaré por este mismo contorno. Ahora ya simplemente utilizo la marca que he hecho para hacer los ojos completamente a mi gusto. Voy a dar un poquito de calor para quitar las marcas que son temporales y termino de pintar los ojos. Mirad, lo que he hecho ha sido unas pequeñas pestañas y ahora por último con un lapicero en tono rojo le voy a dar un poquito de color, como si tuviera mejillas la gallina. La verdad que queda bastante gracioso con este detalle. Para que estos colores no se vayan, lo mejor es que le demos por encima un poquito de Medium Textil. El Medium Textil es un producto
que permite fijar el color a la tela y así cuando la vemos que no se vaya. Y así nos quedan terminadas las 3 gallinas. La verdad que no sé cuál de las 3 me gusta más. Veis que son bastante sencillas de hacer y luego es cierto que os he dejado unos dibujos que podéis complementar en caso de que, por ejemplo, vayáis a hacer un delantal. También lo que podéis hacer es modificar el tamaño ampliando o reduciendo el molde que os he dejado simplemente en la fotocopiadora. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.